buenos días, sean bienvenidos a este tutorial técnico. Mi nombre es Gastón Lyon, soy arquitecto de soluciones aquí en AWS y el día de hoy vamos a conversar un poco sobre cómo hacer recuperación ante desastres en la nube utilizando Cloud Endure Disaster Recovery. La primera pregunta que en general surge en esto es ¿cuál es la diferencia entre una recuperación ante desastres en un ambiente tradicional en el cual tengo un data center alterno y la recuperación ante desastres en la nube? La primera y muy importante es que en un ambiente tradicional debo invertir en el hardware que necesito para hacer la recuperación, para poder soportar ese mínimo que necesito de mi operación cuando ha fallado mi ambiente principal. En contraste, en un ambiente de recuperación de desastres en nube, solamente voy a pagar por los recursos cuando se necesitan para hacer pruebas o para recuperarme. Adicionalmente, en un ambiente tradicional, cada vez que voy creciendo en data, pues voy a tener que invertir más en hardware para mi data center alterno y adicionalmente voy a tener eventualmente que tener más recursos dedicados al monitoreo de este data center. En un ambiente nube, este tipo de actividades están, digamos, absorbidas por el proveedor de nube, por lo cual es un poco más sencillo y tengo menos overhead para tener mi ambiente de recuperación. Adicionalmente, en un ambiente tradicional puede ser un poco difícil hacer pruebas sin interrumpir mi operación de IT actual, mientras que en un ambiente de recuperación en AWS, pues puedo lanzar el ambiente completo dentro de la nube sin tener que afectar a mi entorno productivo. Y esta recuperación se puede hacer en algunos minutos. Para facilitar todo este proceso de replicación de máquinas hacia AWS, tenemos la solución Cloud Endure Disaster Recovery. Es una solución bastante flexible que nos permite replicar desde cualquier fuente, sea data centers o otras nubes o incluso otra región de AWS, y máquinas virtuales hacia un ambiente de recuperación en nube. Soportamos diferentes sistemas operativos. El, digamos, limitante mayor es la arquitectura que debe ser basada en x86 y permite hacer failover hacia la nube y devolverme a mi ambiente on-premises cuando esté disponible de nuevo. Es una forma confiable de hacer recuperación ante desastres desde el punto de vista en que tengo monitoreo de cuánto es mi lag de replicación, hace una replicación continua, bloque a bloque, de mi disco duro original, de mi ambiente on-premises hacia la nube y me da una protección continua ante ransomware porque puedo devolverme a través de diferentes snapshots que yo puedo definir cuánto tiempo voy a dejarlos en ese ambiente de nube. Las habilidades que se necesitan para operar estos ambientes son muy pequeñas, dado que es un ambiente que se presta como un servicio y permite hacer de manera muy sencilla pruebas de recuperación ante desastres sin interrumpir el ambiente actual. ¿Cómo es ese ciclo de vida a nivel de hacer la recuperación ante desastres? Pues inicialmente debo pasar por una fase de reconocimiento de cuáles son mis ambientes, cuáles son los servidores que necesito para operar en mi ambiente en nube, cuáles son las dependencias entre ellos y cómo es el esquema de networking entre ellos a nivel de permisos de firewall y accesos que deben tener. Para cada uno de los servidores que necesito replicar hacia ambientes en nube, instalo el agente de Cloud Endure Disaster Recovery, el cual va a empezar a replicar de manera continua todos los bloques de ese disco y los cambios que vayan ocurriendo hacia AWS. Una vez tenga una réplica inicial de ese disco duro, puedo configurar el blueprint. El blueprint define cómo va a quedar esta máquina una vez la lance en mi ambiente en nube. Una vez configurado el blueprint, debo hacer algunas pruebas de funcionalidad en el failover, pues más allá de que los servidores, digamos, puedan bootear de manera correcta en el ambiente nube, también de que las funcionalidades de la aplicación que contienen estén completas en mi ambiente de recuperación. Una vez tenga todo esto configurado, la operación es mantener el ambiente, posiblemente agregar nuevos servidores dentro de mi ambiente de recuperación, hasta el momento en el que sufra una caída de mi ambiente on-premises, en cuyo caso debo hacer un failover hacia la nube. Una vez haya recuperado mi ambiente original, puedo hacer un proceso de failback en el cual los cambios que ocurrieron en mi ambiente en nube se reproducen de vuelta hacia mi ambiente original on-premises o en otra nube. Para ilustrar un poco cómo es el proceso, vamos a construir
el DRP de un pequeño servicio que está conformado por un único servidor web. Eh, Vamos a crear inicialmente un récord de failover de DNS que monitoree mi servicio on-premises y mi servicio de recuperación, tal que si en algún momento mi ambiente on-premises deje de funcionar y mi ambiente en nube esté arriba, cambie la dirección IP que devuelve en el récord de DNS hacia la del ambiente de recuperación. En el ambiente, en mi servidor inicial, que es un servidor web, voy a instalar el agente de Cloud Endure Disaster Recovery y este va a replicar hacia una zona que llamamos staging en AWS los discos que están asociados a ese servidor. Esta zona de staging se compone de lo que llamamos un servidor de replicación de Cloud Endure, que es una máquina muy pequeña en AWS, en la cual vamos a obtener tráfico a través del puerto 1500 TCP. Ese tráfico es una versión cifrada y comprimida de los bloques de mis discos duros en mi ambiente on-premises. Vamos a crear a partir de esos discos en el staging area para recuperar mi ambiente y vamos a tomar de manera recurrente instantáneas de esos para recuperarme eventualmente. En mi subnet de producción, cuando debo hacer un failover hacia mi ambiente de nube, voy a crear a través de uno de los últimos snapshots un volumen de boteo, es decir, un volumen de sistema operativo y todos los discos asociados a mi servidor web original, y con esto voy a lanzar un servidor web de recuperación. En este caso, el servidor web va a quedar con la IP elástica, una IP estática pública asignada, tal que el récord de DNS puede hacer este failover cuando el servidor recuperado en AWS esté arriba. Vamos entonces ahora a construir eso a través de esta pequeña demo que tenemos grabada. El primer paso para implementar nuestra arquitectura de recuperación ante desastres en AWS es a través del marketplace de AWS suscribirnos a Cloud Endure Disaster Recovery. Simplemente vamos a hacer clic a Continue to Subscribe y ahí pues vamos a obtener, una vez hayamos iniciado sesión con nuestras credenciales de AWS, un correo que nos permitirá crear un nombre de usuario y una contraseña para la consola de Cloud Endure. Puedes entrar a esta a través de console.cloudendure.com y utilizar la dirección de correo que definí anteriormente para hacer login a la consola. Cloud Endure está basado en proyectos. Estos proyectos pueden ser de recuperación ante desastres o de migración hacia AWS. En este caso vamos a hacer una recuperación ante desastres desde un ambiente on-premises, por lo cual iniciaremos un proyecto haciendo clic a crear nuevo proyecto. Vamos a darle un nombre y escogemos Disaster Recovery como tipo de proyecto. Escogemos ahora crear proyecto. Lo primero que tenemos que hacer es definir las credenciales de acceso para crear el staging area, que es hacia donde se replicarán inicialmente los discos de la máquina. Para esto vamos a crear un usuario de IAM. Los permisos que requiere este usuario están definidos en la consola y vamos a copiar el access key y el secret access key hacia la consola de Cloud Endure. Ahora vamos a definir los settings de replicación del proyecto. En el caso de que vayamos a copiar data de un ambiente on-premises hacia AWS, vamos a escoger otra infraestructura. Esto aplicará para servidores físicos o servidores virtualizados, o en caso de que estemos haciendo una recuperación de desastre de una región de AWS hacia otra, escogemos acá la región de AWS desde la cual vamos a hacer copia o DRP de la infraestructura. En este caso, pues vamos a utilizar Other Infrastructure y vamos a crear nuestro ambiente de recuperación en Ohio. La manera en la que Cloud Endure replica la información que está presente en los discos de la máquina que está en el ambiente on-premises es que se instala un agente y este agente se comunica con servidores de replicación dentro de AWS. Esos servidores de replicación son pequeñas máquinas gestionadas por Cloud Endure, el tipo por default de 3.small, en la cual
por cada 15 discos que se repliquen hacia el ambiente en nube, vamos a tener uno de estos servidores. Por defecto, vamos a tener un T3.small, sin embargo, podríamos escoger el tipo de servidor de replicación si así lo quisiéramos. Una vez se hayan replicado los datos hacia AWS de la máquina que está en el ambiente on-premises, podemos hacer un test y un failover después de haber hecho el test. En este caso vamos a utilizar esta otra instancia que se llama el converter, que lo que hace es tomar el disco que viene del ambiente on-premises y modificar diferentes settings para que sea booteable en un ambiente en nube. Por defecto, él utiliza una máquina M5 Large, dependiendo pues de la velocidad que necesitamos para hacer la conversión y la réplica, podemos coger una instancia más grande. Sin embargo, la instancia por defecto funciona de manera correcta. Podríamos utilizar servidores de replicación dedicados. En este caso vamos a tener una asignación de un servidor de replicación específicamente para esta máquina. El valor por defecto es que varias máquinas compartan un servidor de replicación. Adicionalmente podemos escoger el tipo de disco que va a quedar almacenado en el staging area. ¿Qué significa esto? Cuando estamos haciendo una replicación de data desde un ambiente on-premises hacia AWS, lo primero que va a pasar es que se va a lanzar el servidor de replicación y se va a tachar tantos discos como discos he puesto a replicar desde mi máquina local hacia AWS. Este tipo de disco en el ambiente de staging puede utilizar discos SSD o puede utilizar discos magnéticos. Usualmente el limitante que vamos a tener para copiar data hacia la nube va a ser el throughput de nuestro canal, por lo cual tiende a hacer que los discos magnéticos funcionan correctamente. Adicionalmente, debo definir en qué subnet se va a lanzar este servidor de replicación. Debo tener en cuenta que hay unos requisitos de puertos que deben estar abiertos hacia esta subnet y hacia el grupo de seguridad de donde ponga estos servidores de replicación, por lo cual pues simplemente debo escoger una en la que no tenga problemas en tener esos puertos abiertos. Finalmente puedo definir tags para el staging area y definir cuánto tiempo voy a mantener los snapshots de los discos que vaya replicando hacia la nube. Finalmente puedo también hacer un límite o limitar el throughput hacia el staging area para salvar throughput en mi conexión de replicación. Puedo guardar este template. Y ahora puedo empezar a agregar máquinas hacia la replicación. Para esto tengo estas instrucciones de instalación que son para Linux o para Windows. Digamos que es un poco diferente el proceso en ambas, pero muy parecido. En este caso estoy utilizando este servidor web que se llama DRP Test. Simplemente una máquina que pues tiene un pequeño sitio web instalado. Voy a iniciar sesión a través de SSH hacia esta máquina. Bajar el agente de Cloud Endure y hacer la instalación del agente. Notarán que en la línea de comandos de instalación van a ver este tipo de llave que va a variar de ambiente a ambiente. Este es el token de registro que permitirá que la máquina que voy a replicar hacia la nube encuentre este proyecto de replicación en AWS. Voy a empezar descargando los instaladores de Cloud Endure. Y ahora voy a ejecutar el programa de instalación del agente. Una vez termine la instalación inicial del agente, él va a empezar a replicar esta máquina hacia la consola de Cloud Endure. Ahora que ha finalizado la instalación del agente, él empezará a hacer una replicación inicial de la máquina, tomando pues, el primer snapshot de este disco duro. En la consola puedo ver alguna información de la máquina que estoy replicando, qué paquetes tiene instalado, cuáles son los discos que están replicándose hacia AWS y de manera importante puedo definir el blueprint. En el blueprint voy a definir una vez lance la versión digamos recuperada de este ambiente en nube, cómo va a quedar esta máquina en mi ambiente de AWS. Para poder definir, digamos, unas reglas a nivel de DNS que me puedan hacer failover hacia esta máquina, voy a devolverme un momento hacia mi consola de AWS y voy a empezar alocando una
IP elástica, con la cual va a acabar esta máquina una vez haga la recuperación. Esto me va a permitir crear un récord de DNS en Route 53 de tipo failover, tal que pueda enviar la conexión hacia el servidor original en mi ambiente on-premises mientras esté correcto, pero que esté revisando la salud del ambiente tanto on-premises como el ambiente de DRP. Y de esta manera el failover puede ser automático una vez lance mi ambiente de recuperación. Vamos a proceder entonces a alocar una IP elástica. Para esto voy a ir a la consola AWS, escojo en la consola EC2 Elastic IP Addresses y le digo alocar una nueva IP elástica. Aquí ya obtuve una dirección IP estática para este servidor web a futuro y voy a ponerle como nombre Recovery. Web Server Recovery. Voy a guardarle. Ahora voy a crear unas entradas de DNS de tipo failover para mi servidor original on-premises y para esta Elastic IP que acabo de asignar. Inicialmente voy a irme a la consola de Route 53 y yo acá pues tengo un dominio de prueba asignado a través del cual puedo probar esta funcionalidad. Vamos a crear en este hosted zone un nuevo record y vamos a escoger que sea un record de failover, de tal manera que todo el tráfico se enrute a mi ambiente original en mi data center corporativo, pero en caso de que este no responda, haga un failover hacia mi ambiente de DRP. Vamos a crear esto como un record que sea www.octane.tk, definirlo como un record A. Vamos a ponerle un TLS bajo para poder revisar el failover de manera rápida. Sin embargo, pues es recomendable tener valores de al menos un minuto. Vamos a definir ahora un récord de tipo failover. Para esto vamos a inicialmente crear un endpoint que sea mi IP original. Vamos a pegar la IP de mi ambiente on-premise, decir que es un récord primario, y para este ambiente he definido ya un health check que se va a conectar a este ambiente primario y va a solicitar con una frecuencia de 10 segundos, digamos la página, el slash de este servidor. Vamos a crear este récord. Y ahora puedo agregar a este otro failover record para el servidor secundario. Sin embargo, primero debo configurar un health check para este servidor. En este caso vamos a crear un nuevo health check. Vamos a ponerle secondary como ambiente. Defino la dirección IP elástica que acabo de asignar como el servidor. Voy a solicitar en el puerto 80, voy a hacer un probe HTTP y simplemente pedir slash. Voy a solicitar que sea una prueba rápida y definir el failure threshold como 1 simplemente para poder mostrar rápidamente en el failover durante esta demostración. Y acabo de crear este nuevo health check. Con esto puedo devolverme a mis zonas y crear un nuevo record de failover, de tal manera que pueda agregar el servidor secundario. Listo. En este momento voy a tener dos records. Un record primario que corresponderá a la IP, a la dirección IP, o bueno, puede también ser un CNAME, cualquier otro tipo de record de mi data center on-premises, y un record secundario hacia la IP elástica que aloqué en la consola. Ahora vamos a configurar la máquina de su versión failover tal que el blueprint le agregue esta dirección IP elástica que he creado en la consola cuando haga el failover. Para esto me devuelvo a mi dashboard de Cloud Endure, me voy al blueprint y puedo definir algunos settings.
Vamos a definir inicialmente el tipo de máquina que voy a lanzar en AWS una vez haga el failover. Por ejemplo, para este servidor web puedo escoger una T3A.small, por ejemplo, lanzarla en un ambiente on demand. En caso de que tenga hosts dedicados o quisiera una instancia dedicada, puedo utilizarlos. Defino la subred en la cual va a lanzarse esta nueva instancia. Es muy importante definir bien esto, pues porque voy a necesitar los permisos necesarios tal que pueda llegar a ese servidor web. Adicionalmente voy a definir el security group en el cual voy a lanzar esta nueva instancia. A nivel de la IP privada, puedo copiar la IP privada original o simplemente asignar una nueva. En este caso, pues no tengo ninguna attachment a esa dirección IP privada, por lo cual simplemente voy a dejar la nueva. A nivel de la IP elástica, para poder hacer que funcione de manera correcta el failover de DNS, simplemente voy a utilizar esta que acabo de asignar. Dado que tengo ya una IP elástica asignada, pues no le voy a dar una IP efímera. De resto, puedo configurar el tipo de disco que va a tener la instancia una vez sea lanzada. Esto es un poco diferente al disco que teníamos anteriormente. El disco que teníamos anteriormente es el disco que a través del cual se va a hacer la replicación del ambiente hacia AWS. Este es el tipo de disco con el cual va a quedar la instancia una vez sea lanzada. En general es recomendable utilizar discos de estado sólido GP3 o GP2 para este tipo de cosas. Ahora puedo guardar el blueprint y esperar a que termine la sincronización inicial para hacer la primera prueba. La primera prueba es un test failover a través del cual puedo probar que la máquina es funcional una vez se haya lanzado en el nuevo ambiente. Una vez ya haya probado mi etapa de test, puedo empezar a hacer ya un failover en la vida real y probar toda la funcionalidad de la recuperación ante desastres. Esperemos un momento a que termine la replicación. Una vez ha terminado la replicación inicial, podemos proceder a hacer un test failover de la máquina. Esto va a crear la máquina en una instancia de AWS y simplemente podemos probar todas las funcionalidades de nuestra máquina. Es muy importante hacer pruebas, digamos, de manera recurrente a nuestro ambiente de DRP para asegurar que la configuración de la máquina no impida que sea lanzada dentro de AWS. Para esto podemos hacer un test failover. Escojo el punto de recuperación hacia el cual me quiero devolver. En este caso solo veo uno, sin embargo, voy a ver diferentes puntos de recuperación en diferentes momentos de una vez haya dejado de replicar más tiempo el disco. Acá puedo ver el progreso de este job. Y una vez haya finalizado la creación de la instancia de EC2, puedo empezar a revisar que esta máquina esté funcional dentro de AWS. Una vez se haya terminado el proceso de creación de la instancia de prueba, puedo empezar a probar esa instancia. Para esto puedo desplazarme a mi consola de EC2, verificar que la instancia tenga la IP pública, la IP elástica que he asignado. Y en este caso, pues que es simplemente un servidor web, pues puedo conectarme a este y probar que esté funcionando de manera correcta el servicio del servidor web. Una vez haya finalizado hacer las pruebas de mi ambiente de pruebas, puedo simplemente destruir esta instancia de prueba. Cabe decir que mientras, digamos, dejo este ambiente corriendo, él va a estar replicando de manera continua la data desde el ambiente
inicial, desde mi ambiente on-premise hacia mis discos en Staging Area en AWS. Ya se acabó de eliminar mi área de pruebas. En este caso, mi instancia de pruebas ya no existe. Puedo ver solamente los servidores de replicación de Cloud Endure. Vamos a simular ahora una falla en data center on-premises. Para esto simplemente voy a simular, voy a hacer un shutdown de la máquina local. Como ya he apagado la instancia original, si trato de abrir una nueva copia del servidor, pues voy a ver que no voy a tener acceso a este. Entonces puedo ya lanzar una instancia de modo recovery en AWS para poder seguir prestando el servicio de, en este caso, el servidor web. Esta instancia que va a lanzarse va a quedar con la IP elástica y en caso de que hayamos hecho toda la configuración bien, el check de Route 53 va a reconocer que la nueva instancia en la zona de recuperación está activa y va a redireccionar todo el tráfico hacia allá. Para eso podemos hacer un NS lookup al récord de DNS que he creado en Route 53. En este momento todavía me está devolviendo la IP original debido a que no se ha lanzado aún la instancia de recuperación. Esperemos unos minutos a que se lance la instancia de recuperación y veremos cómo el nombre de DNS va a resolver hacia la IP elástica que asigné en mi zona de recuperación y voy a volver a tener acceso a mi página web. En este momento Cloud Endure ya ha terminado de recuperar mi instancia y ha lanzado la nueva instancia con la IP elástica que he asignado. En este momento, si hago un query al DNS, debería darme la dirección de la IP elástica para mi hostname. De hecho, lo hace 3.13.22.12. Por lo cual, si navego hacia www.octane.com, debería ver de nuevo mi sitio web funcional. Y voilà. Aquí puedo ver que he recuperado de manera satisfactoria mi servidor lanzándolo en un ambiente de AWS, en caso de que se haya caído de mi ambiente on-premises. Una vez haya terminado, digamos, mi incidente en el centro de datos, puedo eliminar mi máquina de target y pues proseguir con mi operación. Eso lo puedo hacer eliminando la máquina target. Finalmente, si tuviera un ambiente un poco más complejo en el cual tengo múltiples máquinas que interactúen, puedo definir un recovery plan en el cual puedo definir un orden para las máquinas o diferentes pasos en los cuales se lanzan diferentes máquinas en un orden y con unos tiempos de espera entre uno y otro. Esto puede ser útil en el caso de que tenga, por ejemplo, una base de datos que deba lanzar, esperar unos minutos a que el servidor esté funcional y después lanzar mi servidor web. Sin embargo, bueno, este era el demo que quería realizar el día de hoy. En este caso, como mi máquina original está apagada, pues me dice que es lanzable, pero tiene lag. Y estoy a 19 minutos, que fue pues, cuando apagué la máquina original, de el último periodo en el que me puedo restaurar.
Bueno, esa fue nuestra pequeña demostración de cómo construir este ambiente de recuperación ante desastres en AWS. Espero que haya sido útil para ustedes. En caso de que tengan algún proyecto y necesiten ayuda de nuestro equipo comercial o nuestro equipo de arquitectos, pueden contactarnos a través del live chat, escaneando el QR que se muestra en la pantalla. No siendo más, les agradezco su presencia el día de hoy y espero verlos en el próximo video de esta serie. Hasta luego.